buenas tardes a todas y a todos. Señora María Antonieta Guillén de Loberán, designada presidencial y ministra de la Presidencia. Excelentísimo señor Mohamed Sadat, embajador de Palestina, concurrente en Honduras. Roberto Ochoa, vicecanciller. Doña Victoria de la Garza, representante de la comunidad palestina. Honorable señor Rater Rabí, presidente de la Fundación Ecuménica Cristiana de Tierra Santa con sede en Washington, D.C. Miembros de la Comisión Coordinadora, don Juan Bendec, don Arturo Atala Yar y don Elías Caruso. Reverendo Jorge Fara, representante de la Iglesia Ortodoxa. Don Emil Hawit, gerente general de la Empresa Nacional del Ministro de Energía. Igual que don Andrés Torres, del INJUPE. Amigas y amigos, todos de la comunidad palestina en Honduras, distinguidos visitantes, que nos honra mucho siempre con su presencia en Honduras, a los amigos de la prensa y a todos, mi más profundo cariño y sobre todo muy contento de estar con ustedes en esta tarde, sentirme muy honrado. A veces uno no sabe, es decir, miren, agradézcanme o agradézcanle a que está ahí arriba. Es un tema de principios y es un tema de convicciones. Yo estuve la primera vez reunido en Lima, Perú, con el canciller de Palestina. Creo que fue como en 2010, 2011. Pidieron ellos la reunión y les dije que con todo gusto. Estábamos todavía en la etapa esa, los hondureños que andaban buscando por todos lados que nos reconociesen para restablecer las relaciones que a raíz de la crisis política se habían interrumpido. Entonces, en ese marco estábamos también en muchos equilibrios, porque a veces queda bien por un lado y queda mal por otro. Pero, como dicen, cuando las cosas se complican, lo más importante es seguir el camino de la verdad y de la justicia. Canciller palestino, nos reunimos y le digo, mire, canciller, Honduras va a hacer relaciones con ustedes. Se lo dije desde el inicio y lo hicimos. Y por eso les digo que no sé a quién deben de agradecer a ustedes. Voy a leer un pequeño párrafo aquí, que dice: el campo de los derechos del hombre se ha extendido a los derechos de los pueblos y de las naciones. Pues lo que es verdad para el hombre, lo es también para los pueblos. El derecho internacional se basa en el principio del igual respeto por parte de los estados, del derecho a la autodeterminación de cada pueblo y de su libre cooperación en vista del bien común superior de la humanidad. La paz se funda no solo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en el respeto de los derechos de los pueblos, particularmente el derecho a su independencia. Y lógico, no puede haber un pueblo que no tenga
su territorio. Es algo que es totalmente legítimo, justo, y que nadie le puede conculcar a un pueblo su derecho a su autodeterminación, a su independencia y a tener su territorio. Eso, lógicamente, ese principio, que es parte de la ideología nuestra, los principios social cristianos, le damos la fortaleza de poder defender una causa, un derecho. Y tiene razón Juancito y todos los amigos, las presiones eran enormes, de todos lados. Y cuando uno es pobre como país, yo cada vez quiero más a los pobres también, porque a mí me tocó vivir la etapa esa de ser pobre y andar pidiendo que lo reconociesen a uno no es fácil. Yo me acuerdo que me llamaban antes de la Asamblea de las Naciones Unidas, y que si usted dice eso, que vamos a quitar aquí, que vamos a quitar allá, y que si usted dice eso, que no sé cuánto, y por ahí y por allá. Entonces en la Asamblea de las Naciones Unidas nos pusimos de acuerdo con otro hermano país de que en la Asamblea íbamos a decir que reconocíamos el derecho del pueblo palestino a su independencia de su territorio. Lo divertido, yo no me arrepiento pues, lo divertido es que yo hablé primero y yo lo dije, y cuando a aquel le tocó al otro presidente amigo, no dijo nada, pero nada pasó, todo se quedó en presiones, en amenazas, y no hubo nada más que lo que es justo. Y les digo sinceramente, recuerdo yo que un embajador de un país amigo nuestro, en Guatemala, salió pero iracundo contra nosotros. El otro día recibí a un embajador de ese mismo país, ya ustedes saben a quién me refiero, y me dijo: mire, presidente, estamos trabajando en el diálogo, en la construcción de lo que debe de haber, que es el entendimiento entre nuestros pueblos. Me alegró mucho, porque eso es realmente lo que se debe de hacer. O sea, no se le puede negar a un pueblo su derecho. Entonces, señor embajador, para mí es un alto honor, sinceramente se lo digo. Y ese tema es para mí la ratificación de que los hondureños también tenemos un compromiso ético, moral y afectivo de todo tipo con un pueblo cuyos representantes vinieron muchos aquí a Honduras. A finales del siglo pasado, empezaron las migraciones hacia acá. Y han construido, es decir, han crecido sus familias, se han integrado muy bien en todo, y muchos son, pues ya nacieron aquí, y todos somos parte de un pueblo que así que sea, así somos los hondureños. Claro que nadie olvida la raíz, esa jamás se olvida. Y es tener esa, como dicen, esa especial condición de querer a un pueblo porque lo vio nacer a uno y querer a otro porque tiene unos raíces por allá que lo ligan y lo unen. Así que yo no tengo más que expresarles mi profundo agradecimiento por la distinción que me hacen el día de hoy. Créanme sinceramente que si algo hay que yo recuerdo imborrable es el haber tenido el honor de poder reconocer el derecho del pueblo palestino. Un segundito más. Voy a leerle un poquito más y no.
Los derechos de las naciones no son sino los derechos humanos considerados a este nivel específico de la vida comunitaria. La nación dio un derecho fundamental a la existencia, a la propia lengua y cultura, a su propia lengua y cultura, mediante las cuales un pueblo expresa y promueve su soberanía espiritual, a modelar su vida según las propias tradiciones, excluyendo naturalmente toda violación a los derechos humanos fundamentales, a construir su propio futuro, para ver por las generaciones jóvenes que tengan todo lo que merecen, y tiene que haber pues ese equilibrio. Así que mis queridos amigos y mis amigos, muy contento. Y el reverendo sabe de dónde tomo esto. Muy contento, muy satisfecho, muy distinguido, pero sobre todo les digo, aparte del aprecio al gesto, para mí es imborrable. Quiero que sepan que aquí, en mi corazón, más que satisfecho por cumplir con Dios, con el pueblo palestino y con los coterráneos que tenemos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y algún día van a saber cuál es mi segundo apellido. Muchas gracias, señor presidente, por esas palabras tan inspiracionales y ante todo por admitir lo que